Bienvenidos a lo que es esta entrevista de un poco más de lo que ha sido el COVID en Latinoamérica, en Venezuela y en el mundo. Y esta vez traemos al doctor Juan Carlos Torres, un reconocido médico acá en Barinas, para hablar sobre esto, y está conectado con nosotros desde Ecuador para comentarnos un poco de lo que viene siendo la situación con el COVID allá en el país ecuatoriano. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias por la entrevista, hijo. ¿Qué tal? Todo muy bien, y bueno, la primera pregunta sería basarse en cómo está la situación actualmente allá con el virus, cómo está el nivel de contagios y cómo la están tratando ustedes desde su punto de Mira, vista de médico. yo te puedo hablar es de la experiencia personal en el hospital donde trabajo, ¿sí? Correcto. Y ha disminuido mucho, los casos han disminuido bastante con respecto a 2, 3 meses atrás, donde la cantidad de pacientes y en general era muy alta. Y mientras más pacientes, por supuesto, la proporción de pacientes graves mucho más alta también, ¿ves? Entonces, de allí que ya sabemos que ha mejorado ya la cantidad de pacientes, porque a mí me toca en la parte de trauma y shock, es de atender esos pacientes que están chocados, que están en insuficiencia respiratoria y por ende hay que darle soporte ventilatorio, soporte respiratorio mecánico, porque son pacientes que están muy graves, pues y no pueden mantener sus funciones respiratorias y la oxigenación en la sangre de manera espontánea. Y sí hemos disminuido bastante la cantidad de pacientes. Algo que me gustaría saber es qué porcentaje de edad tienen los contagiados. Mayormente son jóvenes o personas de tercera edad. Siempre va a haber un registro, siempre va a haber un subregistro y ese subregistro está dado porque muchas personas pasan la enfermedad de forma asintomática. Es decir, los síntomas que presentan son tan leves que ni siquiera se dan cuenta que están enfermos. Un leve dolor de cabeza, cierta debilidad, por allí si acaso una tos seca que le dura medio día, muy poco. Por ende, los pacientes jóvenes, que son los que menos se complican y que están asintomáticos, ni se hacen la prueba ni van a la consulta porque en verdad no lo creen conveniente. ¿Quiénes llevan más a la consulta? ¿Quiénes llegan más a la emergencia? Y a quienes tenemos que hospitalizar son pacientes ancianos y pacientes con comorbilidades. ¿Qué significa eso? Que son pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen disfunción renal, que tienen disfunción hepática, que a la larga todas esas enfermedades, ¿sí? tanto cardiovasculares como metabólicas, se traducen en una disminución de las defensas de esa persona y por ende es más susceptible a complicarse por el virus. La complicación primordial del COVID-19 es la insuficiencia respiratoria por la neumonía viral que se hace. Ok. ¿Cómo ha sido el trato que han dado los entes públicos, ya sea el gobierno, Ministerio de Salud allá en Ecuador, y qué colaboración le han prestado a los médicos que están pendientes de los pacientes, dando la cara para atender lo que es el virus? Sí, insisto en que no puedo dar fe de lo que ocurre en los demás hospitales y de lo que ocurre con los demás colegas, ¿verdad? Tanto de la parte médica como de la parte de enfermería, también la parte paramédica. Yo solamente puedo decirte en el hospital donde estoy, ¿sí? Que es el IES Manta, allí, gracias a Dios, ¿verdad? La administración del hospital se ha comportado de una manera acorde a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y es así, pues, todo el sistema, todo el material de protección que necesitamos, los que estamos en el área de COVID, lo tenemos. O sea, tenemos la seguridad y la certeza que estamos trabajando con la protección adecuada. Primero nos enseñaron, antes de que llegaran los primeros casos, nos enseñaron cómo utilizar el traje de protección y cómo teníamos que comportarnos dentro de la emergencia con pacientes con COVID-19. ¿Sí? Tanto en el ingreso como en la estadía, como en el egreso de esos pacientes. Y nos han dado hasta los momentos, ya prácticamente 6 meses de que inició la pandemia aquí, nos han dado siempre, todos los días, el material de protección, el cual la mayor parte es reciclable, pues.
y al ser reciclable se hace muy costoso porque tú no lo puedes utilizar nuevamente y eso encarece pues el costo de lo que para atender al paciente. Pero ojo, así lo han hecho y gracias a Dios, yo después de tanto tiempo trabajando con pacientes con COVID, ¿sí? Donde tengo que estar en la parte atendiendo a los que están más delicados durante mi guardia, a los que están en condiciones críticas y graves. Es más, a mí es el que toca, a mí me toca intubarlos para conectarlos a ventilación mecánica. Gracias a Dios no me ha faltado ni el sistema de protección ni la medicación para hacerlo. Me preocupa los médicos que tengan que trabajar con un paciente grave, con COVID, que tengan que intubarlo y que no tengan toda la protección necesaria. Y para intubar a un paciente, en este caso, hay una clase que di en estos días en mi salón de estudio, el grupo de estudios sobre emergencias médicas, es secuencia rápida de intubación. Y para que esa secuencia rápida de intubación se dé, tú necesitas ciertos medicamentos como son hipnóticos, o sea, sedantes, y también necesitas relajantes musculares. Eso cuando el paciente queda completamente sedado y relajado, facilita la intubación y te expone menos a que el paciente vaya a toser, que el paciente se vaya a mover, que el paciente vaya a escupir y entonces te contamina en ese momento, en el momento de la intubación, que es uno de los momentos más peligrosos en la atención del paciente respiratorio, complicado respiratorio de COVID-19. Entonces, al tener todo eso, nos da la garantía y la seguridad de que si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas científicamente, las hacemos acorde a como debemos hacerlas, entonces no hay peligro de contaminación. O sea, por supuesto siempre va a haber peligro, pero el peligro se reduce muchísimo. Pero imagínate tú a alguien que no tenga esa medicación, imagínate tú a alguien que no tenga el sistema de protección y tenga que intubar de manera urgente un paciente que está muriendo y para evitar que muera tiene que asegurar la vía aérea y después conectarlo a un ventilador mecánico y no tenga lo que necesita. Imagínate el riesgo no solamente para el médico que lo está intubando, sino para todo el personal que está allí atendiendo a ese paciente. Qué bueno que se toca eso porque hablando de riesgos de contagios, vemos que ya en gran parte de Europa, en algunos países de Latinoamérica también están eliminando la cuarentena, como lo fue el caso de Colombia, esta semana que ya finalizaron la cuarentena y ya muchos países europeos que están en lo mismo. Y con lo fuerte que ha sido este virus, con lo fuerte que ha sido la pandemia, ¿usted como doctor cree que es correcto que el gobierno tome estas medidas? Sí, la cuestión es que se necesita mucha organización, ¿sí? Muchas ganas de trabajar y eso sí, mucho recurso económico porque, ojo, mantener a todo el personal protegido reviste un gran gasto económico, pero es necesario porque es la vida no solamente del paciente la que está en juego, es la vida del personal que trabaja con ese paciente. Es decir, el médico, enfermera, camillero, laboratorista, conductor de ambulancia, paramédicos, todos, te estoy diciendo todos, ¿sí? Estamos expuestos y la exposición es muy alta porque este virus es altamente contagioso. Te lo puedo decir, hemos visto grupos familiares donde no se ha dejado de contagiar ni uno solo del grupo familiar. Todos, cuando se hacen las pruebas, todo el grupo familiar, desde el más grande hasta el más anciano, ha tenido el virus, ha tenido infección por el virus. Es altamente contagioso. Por eso me preocupa también a la hora de que volvamos a, entre comillas, nuestra vida normal, debemos seguirnos cuidando, debemos seguirnos protegiendo, porque imagínate lo que implica estar en un ascensor con 5 o 6 personas más y que una sola de esas personas estornude o tosa. Ese es un lugar muy encerrado. Automáticamente todos los que están en el ascensor van a quedar expuestos al virus. Si esa persona está infectada, por supuesto. ¿Ve? O sea, por eso te digo, si vamos a volver a la vida normal, entre comillas, por favor, debemos tener muchas consideraciones previas y seguirnos cuidando.
seguirnos cuidando, lavarnos frecuentemente las manos, el uso obligatorio del tapaboca, mantener la distancia social, mantener todo limpio en la casa, evitar visitar o aceptar visitas en la casa que no sean estrictamente necesarias. Y por supuesto tratar de no estar en sitios donde haya aglomeración de personas. Claro, manteniendo lo que viene siendo lo que hemos aprendido durante estos meses, porque no ha sido fácil, porque todo el mundo viene de una vida, digamos, libre, más libre o suelta, y nos tenemos que adaptar a un cambio de 180 grados, que es un giro muy fuerte para muchos. Lo que pasa es que psicológicamente y socialmente siempre hemos visto al enfermo, él está enfermo, pero yo no. Esto es algo diferente, esto es algo donde todo el mundo se puede contaminar en un momento, o sea, no es algo que tú tengas que esperar como la hipertensión, no tienes que esperar como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, sino que es una enfermedad altamente contagiosa y tú te puedes contagiar en un solo descuido. Una vez que te descuides es más que suficiente. Hay varios países y varios laboratorios desarrollando una vacuna. ¿Cree usted que esta sería la solución para el virus, o igual habría que mantenerse al margen, ya que es un virus que muchos no saben cómo funciona? Porque automáticamente sí. Teniendo la vacuna y vacunando, ¿verdad?, a la población, por supuesto que no vamos a tener ya el problema, pues. Porque, ¿qué pasa cuando yo me monto en un autobús y somos 40 personas en ese autobús? Imagínate, de esas 40, por lo menos una o dos deben de tener la enfermedad. Entonces ya tú estás expuesto. El solo hecho de que tú toques las barandas del autobús donde otra persona pudo haber tocado y estar enferma, ¿sí? Y se llevó las manos a la boca, a la nariz, tú después te llevas la mano a la boca, a los ojos, entonces hay riesgo de contagio. Pero cuando ya esté la vacuna es muy diferente porque, ojo, el que esté vacunado ya no le va a dar la enfermedad, pues. Y al no tener esa, va a reducir muchísimo la cantidad de contagiados y por ende va a disminuir entonces la infección. ahora un tema que a mí me parece un poco delicado, y más por lo que se ha visto en los últimos días acá en Venezuela, que ha sido noticia no solo aquí, sino a nivel latinoamericano, y es los problemas en cuanto a insumos, en cuanto al trato que le está dando el gobierno y en cómo están afrontando la situación los médicos de acá. ¿Ha hablado usted con un colega o sabe más o menos de cómo se mantienen acá en los hospitales y cuál es la situación muy precaria que vivimos aquí? Mira, en realidad no he tenido de primera mano así que me digan, ¿no? Porque, ojo, sí he sabido de colegas que han fallecido, ¿verdad?, en la ciudad de Barinas. Estoy lejos, recuerda, no he tenido contacto directo con los familiares para que ellos me digan, sí, mira, falleció de COVID. Eso no lo podría asegurar, ¿ve? Por otro lado, mis amigos que estaban en el hospital Luis Racetti, cuando yo estaba, ya no están. La mayoría o se ha ido del país o ha renunciado entonces al hospital y no tengo esa información de primera mano. ¿Sí? Si tengo un amigo que él sí, yo conversé con él, le dio el virus, y estuvo de reposo y esa cuestión, y me dijo que iba a volver al hospital y que, bueno, él se iba si el hospital no le daba la forma de protegerse, él se iba a proteger porque igualito teme una reinfección y todo lo demás, pues, lo que pueda pasar. Pero ya allí, imagínate, es el mismo personal que está allá quien te puede decir cómo está la situación, porque yo, aparte de estar muy lejos, ya he perdido el contacto. Por supuesto. Ahora, ¿qué recomendación le daría usted a las personas si salen positivos, o qué deberían hacer de principio? Porque aquí hay muchas personas que el gran miedo es salir positivo e ir a un centro médico de aquí por la situación que se conoce, y prefieren, como dicen, atendérselo en la casa con ramas y remedios naturales. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Lo primero que te puedo decir es que yo no conozco remedios naturales porque no soy naturista. Sí, soy médico, soy emergenciólogo, no soy naturista, no te puedo recomendar un remedio natural. No, pero...
Lo que sí es importante es mantener, ¿verdad? Un buen estado de salud, una alimentación balanceada, ¿sí? Y otra cosa que he recomendado a todos mis amigos y familiares es consumir vitamina C, complejo B. ¿Por qué te lo digo? Porque eso es lo único que hay que hacer. Y si a mí me da el virus, a ti te da el virus y no te da con Dios te cuida y no te da con dificultad respiratoria, nada tienes que ir a hacer a un hospital. A la mayoría de la población se va a comportar como una simple virosis. Nosotros hemos estado acostumbrados toda la vida a que nos dé el virus y no por eso corremos hacia el hospital. ¿Sí? Porque el hospital, recuerda que es un sitio donde se acumulan los pacientes. Pero ¿cuáles pacientes deben estar allá? Los pacientes complicados con el área respiratoria. ¿Y cómo sé yo que estoy complicado con el área respiratoria? Porque tengo dificultad respiratoria. Hay un ejercicio muy sencillo. Te lo voy a enseñar de una vez si nos da tiempo. ¿Sí? Es un ejercicio muy sencillo. Es inspirar durante 7 segundos, mantener la respiración durante 7 segundos más y exhalar durante 7 segundos. Lo voy a hacer para ver si lo puedes notar en cámara, ¿ves? Fíjate lo que voy a hacer. Si yo logro hacer eso, inspirar en 7 segundos, mantener la respiración durante 7 segundos y expirar durante 7 segundos, no tengo ningún compromiso pulmonar. ¿Qué voy a ir a hacer yo al hospital? Correcto. Y si tengo fiebre, lo único que está indicado allá en Venezuela para la fiebre sería el acetaminofén. ¿Sí? Correcto. Lo otro es que hay que echar mano a la tecnología. Yo se lo estoy diciendo a mis pacientes, amistades y familiares. Hay que echar mano a la tecnología. Si tú te sientes mal, tienes dolor de cabeza, tienes fiebre, tienes mucho malestar, tienes mialgia, bueno, ok, pero tienes que hablar con un médico, tienes que hablar. No te digo que te vayas a un centro de salud, porque el centro de salud es muy probable que esté congestionado, que esté colapsado por tanto paciente. Que debes llamar a tu médico de confianza y él te dirá, mira, a mí no me parece que sea el COVID-19, a mí me parece más bien que sea el dengue, porque recuerda que estamos en época de dengue. Aquí en Latinoamérica estamos en época de dengue. Y el dengue, aunque en baja proporción, también mata, también se complica. Entonces, ¿qué está indicado en ese caso? Hacerse una biometría hemática, es decir, en Venezuela lo llaman hematología completa, o lo llamamos hematología completa, y ver cómo están los leucocitos, las plaquetas, y ver que no haya hemoconcentración, pero necesitas tener a alguien a quien preguntarle. ¿Y qué es lo ideal en este caso? La teleconsulta es lo que está haciendo la revolución en este caso. ¿Qué es lo cuál es la revolución? Pues que tú estás en tu casa, tienes el malestar, pero no tienes por qué salir a la calle a exponerte, sino que llamas a tu médico con una videollamada utilizando la tecnología, le cuentas toda la sintomatología y él te dirá qué hacer. Y si tienes dificultad respiratoria, no hay nada que pensar. Te tienes que ir a un centro hospitalario. Te tienes que ir a un centro hospitalario porque tu vida está en riesgo. Porque tal vez tienes una neumonía viral y por ende vas a hacer un distrés respiratorio, el cual puede ser mortal, dependiendo del porcentaje de afectación pulmonar. Después del 75%, la mortalidad se incrementa muchísimo. Entonces, ojo, utilicemos la tecnología no solamente para jugar ciertos juegos, ¿sí? O para conversar o para saber la vida de los artistas. Sí, que me perdonen los artistas, pero Ok, ahora para cerrar la entrevista, yo creo que en estos 6 meses a muchas personas le ha cambiado la vida, algunos obviamente sobreviviendo lo que ha sido el virus y otros que hemos tenido que luchar con otras cosas, con familiares que tienen otra enfermedad, corregir muchas cosas, corregir muchos hábitos y creo que cada quien ha tenido, por decirlo así, su lucha personal, por más que no sea con el virus, sino la situación que ha hecho el COVID. ¿Qué ha cambiado o cómo ha visto la vida el doctor Juan Carlos Torres luego de todo esto?
Mira, en mi caso particular, ¿sí? He tenido que mantenerme aislado por mi trabajo, aislado completamente de la familia por el riesgo y el miedo de llegar contaminado a la casa y contaminar a mis seres queridos. Eso es lo primero. He tenido que vivir en lo que es verdaderamente la soledad en este tiempo. No acepto visitas, no visito a nadie, solamente salgo lo estrictamente necesario de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y solamente cuando necesito alimento es que salgo al supermercado. Es decir, que me mantengo lo más aislado posible por ser personal de riesgo. Lo otro es que, ojo, podemos, y de hecho así pasa, deprimirnos muchísimo por la situación que estamos viviendo. Es más, la pérdida de un familiar, el estar aislado. Mucha gente ha perdido su trabajo, ha perdido su fuente de ingreso, la ha perdido producto de la pandemia. ¿Ve? Entonces, ¿qué debemos hacer? De verdad, ¿qué debemos hacer? Mira, yo en mi parte personal, yo no pensé que la soledad, ¿verdad? El aislamiento me iba a afectar de tal manera que me iba a entristecer tanto que tuve que tomar otra actitud y comencé entonces a trabajar en otras cosas. Creé, ¿verdad? El grupo de estudios sobre emergencias médicas y allí por Zoom, a través de Zoom, ya tenemos más de 200 afiliados. Sí, allí es completamente gratis para el que quiera estudiar temas de emergencia, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, médicos, enfermeros, especialistas, paramédicos, el que quiera estar, el que sea del área de la salud y quiera aprender, martes y jueves, 9 de la noche, hora Ecuador, 10 de la noche, hora Venezuela, martes y jueves, en Zoom, entra directamente a la clase y allí podrá aprender de la parte de emergencia, que es la que coordino, que gracias a Dios muchos médicos los he llamado y me dicen, sí, yo te ayudo con este tema, yo te ayudo con este otro tema, a pesar de no estar cobrando absolutamente nada, me han ayudado mucho. Por otro lado, también estoy tratando de ayudar a la gente con la parte de la teleconsulta. Entonces, ojo, yo siento que, aunque ha sido muy negativo por una parte, por otra saca lo mejor de uno, la iniciativa, el decir, bueno, ya que tengo tanto tiempo libre, porque el tiempo que no voy al cine, que no voy a la playa, que no voy a una fiesta, a una reunión, bueno, lo voy a utilizar para algo, tengo que utilizarlo para algo positivo. Yo veré si me siento o me tiro en el piso a llorar o empiezo a crear cosas que ayuden a los demás, porque cuando tú ayudas a los demás, tú sientes satisfacción verdadera para salir adelante, para poder afrontar los problemas y las vicisitudes de la vida, que en este caso nadie que yo conozca lo había vivido. O sea, nadie, ni mis padres, ni mis abuelos habían vivido una pandemia. Entonces, nosotros estamos viviendo esto y se lo contaremos nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Los que tenemos hijos, no porque ellos lo están viviendo, pero se lo contaremos a nuestros nietos, los que no tenemos nietos, y le diremos cómo fue vivir en pandemia con el favor de Dios, si seguimos con vida, por supuesto. Bueno, estaremos poniendo por acá en pantalla lo que son sus redes sociales y el contacto para las clases, las teleconsultas. Y bueno, de verdad es un orgullo para nosotros tener a doctores venezolanos representando al país y colaborando en lo que es esta difícil situación. Y bueno, para mí todo un honor que nos haya dado su tiempo y poderlo tener aquí en esta entrevista. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Dios te bendiga y bueno, a cuidarse mucho, a cuidarse, a mantener, aunque se acabe las restricciones, nosotros debemos seguir restringidos por parte nuestra, o sea, cada familia, cada persona debe entender que esto es su responsabilidad, su salud, la salud es su responsabilidad, no puede ser del gobierno, no puede ser de más nadie, y el prevenir tiene que ser responsabilidad y no con esa responsabilidad, si la tomamos o no. Claro, muchas gracias, doctor, y bueno, a quedarse en casa, gracias a ti. Con eso, y nos veremos en una próxima entrevista por acá, por este mismo canal.
Muchas gracias. Muchas gracias. A la orden siempre. Muchas